Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al octavo y último capítulo de Leer Más Teatro, su programa de libros favorito. Y para hoy les traigo a un autor chileno que estaría bueno conocer si es que alguien no lo conoce, que es Armando Muck, autor que hizo su carrera en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué obra de Armando Muck conocemos? Quizá la más conocida o la más editada también es Pueblecito, una obra de 1918, una obra de tono costumbrista y, como muchas de las obras de este autor, una obra profundamente melodramática. ¿Qué es el melodrama? ¿A qué hace referencia ese adjetivo que a veces se usa bastante? Eh, lo busqué acá en el lindo diccionario de Patrice Pavis, la edición más vieja, del año 80. Él dice que lo melodramático es aquello que produce un efecto de exageración y exceso de sentimientos en el texto, la actuación o la puesta en escena. O sea, ahí la palabra exceso es importante acá. El texto melodramático abunda en construcciones retóricamente complejas, en términos raros y afectados. Y dice otras cosas más que no las leeré para no abusar del poco tiempo que hay. Eh, un, una muestra acerca de este lenguaje afectado de Armando Muck, y particularmente en Pueblecito. Así que hay una parte que a mí me gusta bastante. Un personaje dice, Teresa dice: tú no sabes, Elvira, el desencanto de la vida que nosotras sentimos. Marcela agrega: henos aquí, de la noche a la mañana, confinadas en este pueblo oscuro y silencioso, en que se embotan los sentidos y en que las pisadas parecen paladas de tierra arrojadas sobre una fosa. Teresa dice: secuestradas, hundidas para siempre en estas aguas mansas. Pueblecito es una de las obras clásicas del repertorio teatral chileno. Una obra en la que se presenta el viejo tema del encuentro entre los del campo y los de la ciudad, ¿sí? Esa, esa división que en muchas obras, no solo en Armando Muck, aparece, sino también en un autor al que para una segunda temporada le deberíamos dedicar algo, a Florencio Sánchez, dramaturgo uruguayo, que a finales del 19 también tenía algunas obras donde aparecía este tema. Por ejemplo, en una obra que se llama La Gringa, que recomiendo y que también se puede encontrar en internet. En Pueblecito, a pesar de este lenguaje que después es bastante criticado cuando se estudia la dramaturgia de este autor, a pesar de esto, nos encontramos con una obra que es bastante entretenida, ¿sí? O sea, les puedo decir eso, que es bastante simple de decir, es algo, una obra que es entretenida de leer, que me imagino que en una puesta en escena, que yo no he visto, pero que sí hay noticia que se hicieron muchas representaciones de Pueblecito, y no solo en Chile, sino que también acá en Argentina, ¿sí? Un paréntesis: Armando Muck es un autor al que le fue bastante bien fuera de Chile. Estuvo muchos años acá en Argentina, murió en Buenos Aires y luego sus restos fueron trasladados a Santiago de Chile. Pero su carrera la hizo principalmente acá y con bastante éxito. Eh, a pesar de este lenguaje como criticado, la resolución del conflicto, ¿sí? Acá nos encontramos con conflictos, con fuerzas que chocan. En otras obras habíamos dicho que eso no siempre pasaba. eh, la resolución es bastante original, ¿sí? ¿Cómo termina? Busquen la obra en el link que les voy a dejar y se van a dar cuenta que hay algo que está bueno ahí, ¿sí? El lenguaje es como otra cosa aparte, y que igual está bueno
revisar. Otra obra que les quiero recomendar y que se puede encontrar de pronto en alguna librería de viejos es Natacha y Rigoberto. Natacha es una obra del año 25 y que tiene cierta originalidad. Es una obra donde quizás podemos encontrarnos con la influencia de Ibsen, el autor de, entre otras obras, de Un enemigo del pueblo y de Casa de Muñecas, que es la obra más conocida. En Casa de Muñecas, si alguien la leyó, aparece un personaje femenino súper innovador, súper influyente como Nora, ¿sí? Una mujer que, que se independiza, que abandona al marido y que abandona a los hijos. Acá nos encontramos en esta obra Natacha de Armando Much, nos encontramos con un personaje femenino que también tiene las cosas como bien claras, a diferencia, por ejemplo, del personaje de la hermana de Natacha, ¿sí? Ellas son mujeres que tienen una cierta fortuna, pero como son consideradas socialmente como feas, ellas saben que los hombres que se les han acercado es sencillamente por el interés del dinero. Natacha no quiere eso y quiere realmente formar pareja con un hombre que ella siente que la quiere y que ella también, por supuesto, quiera. Esa es como esta rebeldía de Natacha que aparece en esta obra. Y con un final que también está bueno. Igual aparece esto de la afectación, lo melodramático es re fuerte en estas obras. Cuando pensamos en lo melodramático, pensemos en las teleseries, ¿sí? O telenovelas, o novelas, por si alguien de fuera de Chile ve esto. Eh, los culebrones, estas historias que no terminan nunca y donde todo es muy terrible, donde desaparece una guagua, hay familiares que desaparecen y aparecen, etcétera, entre otras tramas que se reiteran en amores no correspondidos, amores correspondidos, el rico con la pobre. Bueno, todo ese mundo en las obras de Armando Much están bastante presentes. Así que Natacha del año 25 se la recomiendo, ¿sí? Si alguien está buscando algún personaje femenino importante, ahí tienen algo. Luego, del año 35, y en esta misma edición de la editorial, gran editorial chilena de esta época, que fue la editorial Nacimiento, Rigoberto. Rigoberto, que tiene una versión fílmica, se hizo una película acá en Argentina, y se hizo en el año... ¿Cuándo se hizo Rigoberto? Se hizo en los años 40, no tengo acá la fecha, pero con un muy buen elenco y bastante apegado al texto original, la película, que está en YouTube, que también les voy a dejar el enlace, voy a dejar varios enlaces, porque hay bastante material de Much. Ojo que no siempre es posible encontrar cine de fuera de Chile que se ocupen de algún autor nacional o autora nacional. Armando Much quizás fue uno de los primeros, quién sabe, eso yo no lo he investigado, pero llama la atención. Acuérdense que de Isidora Aguirre también se hizo una versión de La Pérgola de las Flores en una coproducción argentina-española, ¿sí? En Rigoberto nos encontramos con un pobre tipo. Armando Much también tiene varios personajes que son pobres hombres, que la pasan bastante mal, pero que en un momento aparece cierta esperanza, ¿sí? A veces terminan bien y a veces terminan bastante mal. En Rigoberto vemos que hacia el final hay algo luminoso, ¿sí? Es un personaje que es mal querido. No lo quiere su hija, no lo quiere su mujer y menos la suegra. Así que vamos a encontrarnos con una historia bastante interesante, bastante patética. El personaje de Rigoberto es realmente patético. Así como otra obra de él donde nos encontramos con un personaje más o menos parecido, en el sentido de lo mal que lo pasa, es Casimiro Vico, primer actor. Una obra que fue antologada en esta hermosa colección de 4 volúmenes
que se llama Un siglo de dramaturgia chilena. Ahí aparece esa obra, con algunas faltas ortográficas entre paréntesis, que no sé quién tuvo esa edición al descuidado. Ahí aparece, y probablemente también esté en alguna parte, en algún sitio de internet que les voy a dejar por ahí. Hay una página que está bastante buena que se llama dramascara.cl, ¿sí? Dramascara.cl, una página más o menos nueva y que han ido subiendo algunos textos no solo de teatro chileno, sino de teatro universal. Para quien le interese la historia de cómo funcionaban las compañías de teatro de las primeras 3 décadas del siglo XX, Casimiro Vico, primer actor, tiene la gracia de que es un retrato de cómo funcionaban las compañías en ese tiempo, ¿sí? Las compañías, cómo se gestionaban, cómo era la relación, por ejemplo, entre las compañías chilenas y las compañías españolas, que eran las más importantes en ese momento, que giraban por Chile, por Argentina, por Latinoamérica. Eh, y también un personaje donde Casimiro Vico es una persona que siente que podría ser muy buen actor, pero el transcurso de la obra, el desarrollo de esta, se nos muestra que todo era una ilusión. Y el final es, acá tenemos un final re triste en Casimiro Vico, primer actor. Obra del año 37. Y finalmente, para ir cerrando, otra obra, fíjense que les estoy mencionando 4 recién, y la producción de Armando Muck son más o menos 50 obras. Así que esto es muy poco lo que les estoy diciendo, pero de pronto por ahí investigan y se encuentran con otras obritas. Otro título, un título que me gusta bastante, es Del brazo y por la calle, una obra de 2 actores, de una pareja, eh, un matrimonio, infeliz, ¿sí? Toda la obra, si alguien quiere ver algo así como leer algo patético, acá lo va a encontrar. Patetismo garantizado en Del brazo y por la calle. Y obra que se llevó al cine tanto en México en el año 56 como en Argentina en el año 66. ¿Sí? Al parecer, las obras de Armando Muck eran del gusto de la época, eran de un gusto masivo, de un gusto popular. ¿Sí? El melodrama pegaba fuerte en esa época y Armando Muck sabía lo que quería su público. ¿Sí? Eh, por ahí se dice en un libro bastante interesante para la arqueología del teatro. Este es uno de las pocas publicaciones que se le dedicaron a un autor, a un dramaturgo, de Raúl Silva Cáceres, La dramaturgia de Armando Muck, que salió por la Sociedad de Escritores Chilenos. Él decía que Armando Muck de repente escribía 3 obras a la semana. Tenía que escribir para estas compañías que también de repente estaban ensayando 2, 3 obras a la semana, muchas veces no se las podían aprender de memoria. Todo eso aparece en Casimiro Vico, primer actor, esas historias acerca de cómo funcionaba ese teatro a principios del siglo XX. Bastante interesante, ¿sí? Bueno, Del brazo y por la calle hay cine. La versión mexicana es como un poquito más naturalista que la versión argentina. La versión argentina tiene bastantes, la adaptó, le agregó otros personajes, está buena igual, y la mexicana es más dolorosa aún, ¿sí? Hay una acotación donde el personaje masculino golpea a su mujer, le da un golpe de puño. Ojo ahí para pensar también en estos temas, eh, como para hacer esto que recién mencionaba, una arqueología quizás del teatro. Hay autores que envejecen bastante bien. Armando Muck no sé si tanto, pero es interesante conocer el trabajo de uno de los dramaturgos más importantes de esa época y que bien vale la pena conocer. Bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión. Ojo que pronto habrá algunas novedades en este canal. Les mando un abrazo y espero que después de esto vayan a leer al gran Armando Muck. Muchas gracias y nos veremos pronto.